Mi nombre es Lorenzo Moreno Ruiz, pertenezco al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de La Laguna. En el tema de ejercicios sobre memoria caché, vamos a analizar un primer ejercicio donde estudiaremos el tiempo de CPU cuando se incluyen fallos de caché. A continuación, veremos un segundo ejemplo donde analizaremos las prestaciones de una caché unificada con respecto a una caché dividida. Bien, el primer ejercicio lo vamos a realizar sobre el VAX 11780. Se incluye como parámetros la penalización por fallo de caché, que es de 6 ciclos, y todas las instrucciones se emplean en media 8,5 ciclos de reloj, cuando está en una situación libre de fallos, una situación de caché perfecta. Supongamos que la frecuencia de fallos es del 11% y que hay una media de 3 referencias a memoria por instrucción. Entonces, en esas condiciones, ¿cuál es el impacto en el rendimiento del procesador cuando se incluye el comportamiento de la caché? Pues bien, esta es la expresión que nosotros hemos analizado primero cuando el tiempo de CPU es el producto de 3 factores, que son el recuento de instrucciones, el número de ciclos por instrucción en media y el tiempo de ciclo de reloj. Cuando se incluyen los fallos de caché, a los ciclos por instrucción hay que incluir el número de accesos a memoria por instrucción multiplicado por la frecuencia de fallos y por la penalización en el fallo. De forma que, utilizando los datos que nos da el problema, el tiempo de CPU es el recuento de instrucciones, 8,5 era los ciclos por instrucción, el número de accesos a memoria por instrucción era 3, la frecuencia de fallos era del 11% y la penalización era de 6 ciclos. Es decir, hemos pasado de 8,5 en el caso de 8,5 ciclos de reloj en el caso en que tuviéramos una caché perfecta a 10,5 incluyendo los fallos de caché. Es decir, como digo, hemos pasado de 8,5 a 10,5, lo que ha supuesto una bajada del rendimiento del 23%. Bien, pasemos a continuación al segundo ejercicio, que tenemos una caché dividida de 16 kilobytes para la caché de instrucciones y también 16 kilobytes para la caché de datos y una caché unificada de 32 kilobytes y queremos ver las prestaciones en ambas situaciones. Vamos a hacer referencia a una tabla, que es esta tabla que hay aquí, en la que incluye para diferentes tamaños de caché la frecuencia de fallo por 1000 instrucciones, de caché de instrucciones, de caché de datos y de caché unificada. Como digo, hacemos referencia a esta tabla de datos y suponemos además que el 36% de las instrucciones son de tipo de transferencia de datos, es decir, son del tipo load store. Suponemos además que un acierto supone un ciclo y que la penalización por fallo es de 100 ciclos de reloj. Además, estamos suponiendo que una instrucción de load store toma un ciclo extra en la caché unificada, puesto que la caché unificada estamos presuponiendo que solamente tiene un único puerto de lectura. Entonces, en esas circunstancias, ¿cuál es el tiempo de acceso promedio en cada caso? Vamos a suponer que en el caso de acierto en la escritura vamos a disponer de una estrategia de escritura directa con un buffer de escritura y vamos a ignorar el retraso debido a este buffer. Pues bien, aquí tenemos la tabla que vamos a considerar para la caché dividida de 16 kilobytes y de 32 kilobytes para la caché unificada. Las prestaciones para la dividida son de 382 y 409 y para la unificada 43,3. Bien, lo primero que haremos es transformar la frecuencia de fallos por 1000 instrucciones a una frecuencia de fallos por acceso. De forma que tendremos 3,82, que era la frecuencia por 1000 instrucciones, lo dividimos por 1000 y como la instrucción tarda un ciclo en ejecutarse, pues un ciclo. De forma que la frecuencia de fallos es esa que está ahí, 0,004. Hemos dicho que el 36% de las instrucciones son de transferencia de datos, de forma que los fallos en la caché
de datos son 40.9 dividido por 1000 y el número de accesos a la memoria para buscar los datos es 0,36, por tanto eso nos da 0,114. Con respecto a la frecuencia de fallos en la caché unificada, pues era 43,3 dividido por 1000 y ahora los accesos a memoria serán 1 para las instrucciones y 0,36 para los datos, lo que nos da para una unificada de 0,0318. Bien, vamos a hacer una consideración, que es que en 100 instrucciones, como decía el enunciado, hay un 36%, habrá 36 instrucciones de tipo load store en 100 instrucciones. Por lo tanto, tendremos 36 accesos a la memoria de datos. En total, el número de accesos a la memoria que tendremos serán 100 de las instrucciones, 36 de los datos, un total de 136 accesos a memoria. De forma que 36 dividido entre 136 nos da 0,26, que es el porcentaje de accesos a la caché de datos. Entonces, en estas circunstancias, la frecuencia de fallos total a la caché unificada son 74% de accesos a instrucciones multiplicado por la frecuencia, más 26 accesos a datos multiplicado por la frecuencia, y nos da la frecuencia de fallos 0,0326, que la caché dividida entonces tiene una frecuencia de fallos mayor que la unificada, que tenía 0,0318. Bien, pasemos a la segunda parte en cuanto al rendimiento. Para ello, analicemos el tiempo promedio de acceso a memoria. El tiempo promedio de acceso a memoria será el porcentaje de las instrucciones que multiplica el tiempo de acceso por la frecuencia de fallo y por su penalización, más, en el caso, para el porcentaje de datos, por el tiempo de acierto, por la frecuencia de fallos de datos y por la penalización, que en el caso de la caché dividida es, aplicando los datos, nos da 3,972. Bien, ahora el tiempo promedio para la unificada será, aplicando los datos, el 74% de instrucciones con el tiempo de acierto más la frecuencia de fallo multiplicado por la penalización, y ahora el 26% de datos, y ahora lo que tenemos que considerar es en las instrucciones de load store, como consecuencia de solo tener un puerto de lectura, pues, y un procesador tipo pipeline en el que se tiene que leer la instrucción y el dato al mismo tiempo. Entonces, para leer el dato hay que tener un ciclo de espera, por eso aparece ahí el 1+1. Y eso nos da lugar a un tiempo promedio de acceso a memoria de 4,43, que por tanto, como consecuencia de ese ciclo de espera, el tiempo de acceso promedio a memoria de la caché unificada es peor que el de la caché dividida. Aunque la frecuencia de fallos para la caché dividida era peor, sin embargo su rendimiento es mejor, como consecuencia de este único puerto de lectura en la caché unificada. En fin, en este tema hemos analizado, a través de un ejemplo ilustrativo, el tiempo de CPU cuando se incluyen los fallos de caché, y hemos recurrido a otro ejemplo para analizar las prestaciones de la caché dividida con respecto a la caché unificada. Nada más, muchas gracias.